Hoy veremos a continuación, ¿cierto?, de la distribución de uno de los estimadores, medias y varianzas, ¿cierto? Veremos ahora la distribución de dos medias, dos varianzas, ¿sí? Es decir, de dos estimadores para que después en el futuro en inferencia podamos hacer comparaciones eh, entre grupos. Bien, comenzaremos entonces con la distribución para la diferencia de medias. Tal vez la primera cuestión que tenemos que precisar es por qué trabajaremos con diferencia de medias y no con la suma de las medias. ¿Sí? En principio, si nosotros tenemos una variable aleatoria t, ¿cierto?, que sea la suma de dos variables, ¿cierto?, normales, por ejemplo, y tenemos otra variable j que es la resta de esas variables aleatorias. Nosotros cuando trabajamos con la suma nos perdemos la posibilidad de conocer, ¿cierto?, qué ocurre con cada una de ellas, porque en la suma se pierde. En cambio, cuando trabajamos con la diferencia, el hecho que esta diferencia nos dé positiva, por ejemplo, significa que necesariamente la variable x es mayor que la variable y. Por otro lado, si nos da un resultado negativo, necesariamente la variable y es superior a la variable x. Entonces, es mucho más conveniente trabajar con la diferencia de medias. ¿De acuerdo? Por eso estudiamos la distribución de la diferencia de medias y no de la suma. Bien, el primer caso entonces, al igual que con una muestra, estudiaremos la distribución de la diferencia de medias con varianzas o desviaciones poblacionales conocidas. Entonces, lo primero, tenemos una muestra, ¿cierto?, de la cual, de la variable, ¿cierto?, tenemos la distribución, la vamos a poner en el mismo color para no confundir. Ahí. Entonces, la primera variable, ¿cierto?, de la que extraemos una muestra, tiene una distribución normal con su media y con su desviación. Y de la segunda variable extraemos también una muestra con su media y con su desviación típica, ¿cierto? Ambas con distribuciones normales, y suponemos que las varianzas o desviaciones poblacionales son conocidas. Entonces nosotros recordaremos la propiedad 6 de la distribución normal, ¿cierto?, la propiedad reproductiva. Esa propiedad decía, ¿cierto?, que la suma o la resta de variables normales también era normal, ¿cierto? Entonces, en el fondo, lo único que estamos haciendo es aplicar esa propiedad que decía que la suma o la resta era normal, con la media obedeciendo a el signo que tenía, ya sea la suma o la resta, en este caso la resta, ¿cierto? Por lo tanto, sería la resta de las medias de cada una de las poblaciones de origen, y la desviación sería la raíz de la suma de sus varianzas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, teniendo la media y la desviación típica de la diferencia, entonces podemos tipificar esa nueva variable que se forma para tener clara la distribución, que sería una normal 0,1. ¿De acuerdo? Eso significa entonces que podemos calcular probabilidades asociadas a esta nueva variable aleatoria, que es la diferencia de las medias, ¿cierto?, para que en el futuro podamos hacer los procesos de inferencia. Veamos un ejemplo. El ejemplo 5 plantea lo siguiente: se estudia la distribución de la evaluación de desempeño de los empleados de una empresa en una escala de 1 a 7, ¿cierto?, en dos sucursales. Entonces, ¿qué se tiene? Que el comportamiento de la primera sucursal, que la tenemos en verde, es este, ¿cierto? Es decir, las evaluaciones de desempeño de la primera sucursal tienen una distribución normal con media 5,6 y desviación típica 1,7. De ella se toma una muestra aleatoria, ¿cierto?, de tamaño 10, y se obtiene esa media. De la segunda sucursal, ¿cierto?, con esta distribución, es decir, normal, media 4,6, desviación 0,3, se extraen muestras de tamaño 30, ¿cierto?, con esa media. Entonces, lo que nos piden es calcular la probabilidad que la diferencia de las medias sea negativa.
¿sí? En definitiva, también habría que aclarar que el hecho de calcular esta probabilidad significa que estamos calculando, ¿cierto?, la probabilidad que la evaluación de desempeño de la primera sucursal, ¿cierto?, sea menor que la de la segunda. O dicho de otra manera, que la evaluación de desempeño promedio de la segunda sucursal sea mayor que la primera, ¿verdad? Entonces, claramente me lo podrían plantear así o directamente con el significado que tiene. Bien, entonces la primera cosa que debemos hacer es generar nuestra nueva variable aleatoria para poder obtener su distribución, y una vez obtenida la distribución recién podremos calcular la probabilidad. Entonces, lo primero, perdón, lo primero entonces será la distribución de cada variable. Aquí teníamos la distribución de la variable x y la distribución de la variable y, ¿cierto? Ambas eran las variables, la evaluación de desempeño. Entonces yo no necesito la distribución de x, necesito la distribución de x barra. Lo mismo que no necesito la de y, necesito la de y barra, es decir, la de los promedios. Por lo tanto, como ya sabemos cuál es la distribución de los promedios, simplemente ya sabemos, ¿cierto?, que la podemos obtener, la distribución del promedio, con la misma media, y la desviación estará dividida por la raíz de x. Entonces rápidamente podemos obtener las distribuciones de x barra y de y barra. Una vez aclaradas las distribuciones de cada una de las medias muestrales, podemos encontrar la distribución de la diferencia de estas medias. Entonces vamos a generar una nueva variable llamada t, que sea la diferencia, ¿cierto? Y vamos a encontrar la distribución de t. Entonces, como ya dijimos, ¿cierto?, según la propiedad, esta diferencia tiene una distribución normal con qué media, la resta de las medias poblacionales, es decir, 5,6 menos 4,6. ¿Y con qué desviación típica? La raíz de la suma de sus varianzas, es decir, 1,7 al cuadrado dividido 10 y 0,3 al cuadrado dividido 30, ¿verdad? La raíz de aquello será la desviación conjunta de ambas. Y entonces sabemos que la variable nueva creada t tiene una distribución normal 1 con media 1 y desviación típica 0,5404. Ahora que conocemos la distribución, entonces podemos calcular las probabilidades asociadas. Entonces nos pedían calcular la probabilidad que la diferencia, ¿cierto?, o t, fuera inferior a 0. Transformamos, ¿cierto?, la diferencia en la nueva variable t, y ahora vamos a tipificar. Transformamos t en z y vamos a tipificar nuestro valor 0. Restaremos la media y dividiremos por la desviación típica de t, ¿cierto? Eso nos lleva a una probabilidad de z inferior a, si operamos aquí, ¿cierto?, menos 1,8505, y no necesitamos más que ir a la aplicación un momento. Tenemos la distribución normal, ¿cierto? Z, por eso tiene media 0 y varianza 1. Y lo que necesitamos es el área, ¿cierto? Perdón, el área que queda por encima de menos 1. Ahora vamos a buscar el punto, menos 1,8505. ¿Sí? Entonces, como lo que queremos es la probabilidad que sea inferior, entonces sería el área en rojo, por lo tanto corresponde a 0,0321. Es decir, la probabilidad que las evaluaciones de desempeño sean superiores en la sucursal 2 en realidad es bien poco probable, ¿sí? Es mucho más probable que sean más altas en la primera sucursal, porque claramente el área en azul sería la probabilidad que sea superior, ¿verdad?
Perfecto. Entonces, de esa manera, el hecho de conocer la distribución de la diferencia de las medias nos permite calcular probabilidades y nos permitirá en el futuro construir las metodologías de inferencia. Veamos qué ocurre ahora cuando las varianzas o las desviaciones son desconocidas. En ese caso, entonces, cuando las desviaciones o varianzas poblacionales son desconocidas, debemos estimarlas, ¿cierto? Nosotros volvemos a tener una distribución, una variable aleatoria, ¿cierto?, de una muestra y tenemos una variable aleatoria de la segunda muestra. Entonces, ahora la situación es que las varianzas o desviaciones son desconocidas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos obtener estimadores de las varianzas, ¿cierto?, a partir de las muestras aleatorias que se obtienen, y en el momento en que nosotros trabajamos con las desviaciones o varianzas muestrales, la distribución involucrada será una t de Student, ¿verdad? Entonces, tal cual como lo vimos en su momento, las propiedades que tiene la t son exactamente las mismas, ¿cierto?, con las mismas prestaciones, por lo tanto, el proceso será el mismo. Podemos tipificar o studentizar, ¿cierto?, para lo cual necesitamos la distribución de esa diferencia. Y aplicando la propiedad que ya sabemos, ¿cierto?, la propiedad reproductiva ya será tipificada. Restamos la media y dividimos por la desviación típica, ¿sí? Entonces sabemos que esta nueva variable ya studentizada tendrá una distribución t de student con n más m menos 2 grados de libertad. Eso significa n1 menos 1 o la primera muestra menos 1 más la segunda muestra menos 1, lo que nos daría la suma de los tamaños de muestra menos 2. ¿De acuerdo? Y lo que también habría que aclarar es que trabajamos con las cuasi varianzas muestrales, ¿cierto? ¿Se recuerdan? Que son los estimadores insesgados los que tienen las mejores propiedades. Bien, veamos el ejemplo. Nos dice que usemos el mismo ejemplo anterior, ¿cierto? De las muestras se obtuvieron promedio 5,32 con cuasi desviación 1,57 para la primera sucursal, y de la muestra de la segunda sucursal se obtuvo un promedio de 4,48 con una cuasi desviación típica de 0,43. Entonces me piden volver a calcular ahora la probabilidad anterior, pero claro, vamos a poder ahora comparar cuál es la diferencia, ¿cierto?, en las probabilidades obtenidas si trabajamos con la información muestral en vez de la información poblacional, considerando que no siempre la vamos a tener. Entonces, solo para recordar que del ejercicio 5, ¿cierto?, teníamos las distribuciones de las variables, obteníamos las distribuciones promedio, y lo que queremos ahora es la nueva distribución de la diferencia de las medias, dado que sigma 1 y sigma 2 son desconocidos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a partir buscando SP, ¿cierto?, para poder hacer el proceso luego de estudentización. Entonces SP reemplazaremos nada más, son n-1 por la varianza de la primera muestra, ¿cierto? Recuerden que son varianzas muestrales. Teníamos aquí, la desviación era 1,57, por lo tanto irá al cuadrado, y de la segunda sucursal será 0,43, por lo tanto también irá al cuadrado. Entonces por eso están aquí 1,57 al cuadrado y 0,43 al cuadrado. Y todo ello dividido por la suma de los tamaños de muestra menos 2. Eso nos da un valor de 0,7249. Entonces ya podemos ir a calcular nuestra probabilidad. Entonces cuando uno quiere, ¿cierto?, calcular esto, nuestra nueva variable sería una variable de la variable t, ¿cierto? Y esa variable t la vamos a transformar en una variable t de student. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que hacer el proceso, ¿cierto?, de estudentización. Entonces vamos a tipificar
¿cierto? El valor 0. Vamos a restar la media, ¿cierto? Que sería la misma diferencia de medias, pero lo que nos va a cambiar es la desviación típica. Y esa desviación típica no será otra cosa que lo que tenemos aquí, SP, que sería la raíz de esto, ¿cierto? Multiplicado por la raíz de 1 partido 10 más 1 partido 30. Si operamos todo esto, ¿cierto? Entonces el resultado será el valor de t menos 3,2165. Entonces vamos a buscar la distribución de t con los 38 grados de libertad. Damos a Enter y se nos ha generado el modelo. Y queremos el área que queda a la izquierda de menos 3,2165. Vamos a ponerlo aquí también. ¿Se fijan? Entonces, como queremos el área a la izquierda, entonces es esta muy pequeñita, que es muy pequeña, es decir, es muy poco probable, ¿cierto? 0,0013. Es decir, la probabilidad que la segunda sucursal tenga evaluaciones de desempeño superiores a la primera es muy poco probable. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que nosotros podemos comparar los resultados obtenidos con la información real, ¿cierto? Y con la información muestral, y se dan cuenta que las diferencias son mínimas, ¿cierto? Entonces, el hecho de trabajar con una muestra que sea aleatoria, representativa, de alguna manera nos garantiza que nos podamos acercar mucho a los resultados reales, como si estuviéramos trabajando con la población, con todos los beneficios que tiene de tiempo y sobre todo de costos, es decir, lo que cuesta trabajar o estudiar poblaciones, ¿cierto? Es muy alto, entonces es casi prohibitivo, por eso que el hecho de poder trabajar con muestras genera un tremendo aporte. ¿De acuerdo? Y por último vamos a ver la distribución del cociente de las varianzas. Con esto entonces terminaríamos ya las distribuciones para dos muestras. Entonces, para el caso de las varianzas, técnicamente partimos de lo mismo. Recuerden que son todas distribuciones originadas a través de la normal. Entonces tengo dos variables, nuevamente, normales ambas, con sus medias y con sus desviaciones. De ellas se extraen las muestras aleatorias, ¿cierto?, de las cuales se obtienen los estimadores correspondientes. Y recordemos que las varianzas no se conocen, por eso deben estimarse. Entonces, el proceso de estimación se hace a través del H², ¿se recuerdan? Entonces, cuando trabajamos con dos varianzas, la única variable aleatoria que se puede formar es el cociente de estas dos H². ¿De acuerdo? Porque es la única distribución conocida. Ni la suma de H² ni la resta de H² tiene distribución conocida, pero el cociente sí. Entonces, cada vez que queramos estudiar dos varianzas, lo que haremos es estudiar el cociente de 2H² para obtener finalmente nuestra distribución F, que considera los grados de libertad n, que serían los de la muestra número 1, ¿cierto?, y m los de la muestra número 2. ¿De acuerdo? Veamos el ejemplo de aplicación. Viene también del ejemplo anterior, ¿cierto?, donde nos piden estudiar la probabilidad que las varianzas poblacionales sean similares o que no presenten diferencias significativas. ¿Sí? Entonces, tenemos que del ejemplo 5, ¿cierto?, de las muestras se obtenían el promedio 5,32 y la cuasi desviación de 1,57.
y de la segunda muestra el promedio 4,48 y la cuasi desviación de 0,43. Entonces nuevamente nos piden que veamos, que estudiemos, ¿cierto?, la probabilidad que las varianzas tengan algunas diferencias. Y en particular vamos a abordar el que la primera sea mayor que la segunda. ¿Sí? Dicho de otra manera, como nos interesa estudiar las dos varianzas, la única manera de poder hacerlo es estudiar el cociente de ellas, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros dividimos todo esto por sigma 2 cuadrado, nos va a quedar el cociente de ellas, ¿cierto? Y aquí nos quedará el 1. Es decir, que si es mayor, entonces mayor que 1 significa que la primera es mayor que la segunda, ¿cierto? Por esa razón es conveniente trabajar con el cociente porque nos permite sacar información de las varianzas tanto del numerador como del denominador. Bien, entonces lo que vamos a hacer es transformar nuevamente nuestra variable aleatoria en una nueva variable aleatoria f que tenga distribución f de Fisher con estos grados de libertad para conseguir su probabilidad. Entonces tipificamos, ¿cierto? Recuerden que la chi cuadrado tenemos que formar ambas chi cuadrados. Se pone siempre aquella que tiene mayor cantidad de grados de libertad en el numerador. Entonces tendremos la primera chi cuadrado, ¿cierto? N menos 1, que en este caso sería la segunda. 30 menos 1, que serían 29, por s cuadrado, ¿cierto? Que sería 0,43 al cuadrado, y dividido por sigma 2 cuadrado. Y todo eso está dividido por nuestra segunda chi cuadrado, que sería 10 menos 1 por su varianza, que era 1,57 al cuadrado. Y está dividido por sigma 1 cuadrado. Entonces, cuando operamos esto, verán que las varianzas poblacionales se cancelan y nos quedará simplemente el cociente de los números. El resultado, 4,137. Por lo tanto, podemos ir fácilmente a buscar la distribución f de Fisher y ver el área de probabilidad que ocurra lo que estamos diciendo. Entonces los grados de libertad de la primera serían 29 y de la segunda 9. ¿Sí? Por lo tanto, si queremos el área que nos queda a la derecha de 4,137, ¿cierto? Entonces, el área a la derecha sería 0,0152. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Entonces, la probabilidad que en este caso nuestra varianza 2 sea mayor que la varianza 1, ¿cierto? Para que esto sea mayor que 1, es muy poco probable, ¿cierto? Es decir, es de 0,15% la probabilidad nada más. Entonces, lo normal, dado que si se fijan, la primera varianza es casi 3 veces la segunda. Por eso que es muy poco probable que la primera varianza, o en este caso de la sucursal 2, sea superior a la 1 como para que el cociente nos dé mayor que 1, ¿cierto? Entonces la probabilidad es muy baja. A diferencia de si vemos la probabilidad que sea inferior, ¿cierto? Que es del 98,48, es decir, lo más probable es que sea menor, claramente porque estaremos dividiendo una cantidad pequeña por una mayor y por lo tanto el resultado debería ser inferior a 1. ¿De acuerdo? Con eso entonces terminamos de ver las distribuciones para dos muestras y ya podemos comenzar con nuestros métodos de inferencia partiendo por los intervalos de confianza.